Hola y bienvenido a nuestro podcast de español. Qué bueno que estés hoy de nuevo. Hoy hablamos de algo que para muchos estudiantes se siente como un muro invisible. Empezar una conversación en español. Sí, eso es muy difícil. A veces puedo responder bien, pero empezar yo misma, eso es otra cosa. Exacto. Y eso es interesante. Muchos estudiantes pueden reaccionar, pueden contestar cuando alguien habla, pero decir la primera frase ellos mismos, eso los bloquea. Así se siente exactamente. Abro la boca y no sale nada, ¿Y sabes por qué pasa eso? porque no sé qué decir. En parte es cierto, pero la razón real es otra. No sabes cómo empezar. Eso es diferente. Suena parecido, pero creo que entiendo lo que quieres decir. Exacto. Tal vez ya tienes ideas, sabes de qué podrías hablar, pero falta la entrada. Esa primera frase que abre la conversación. Sí, siempre busco la frase inicial perfecta, y luego no digo nada. Y ahí está el problema. Esperas el momento perfecto. Pero en la vida real no existe ese momento perfecto. Solo existe el momento en que hablas o callas. Suena directo, pero es verdad. Exacto. Por eso, el objetivo de hoy no es darte frases perfectas. El objetivo es darte entradas simples y reales. Frases que puedas usar de verdad, ahora mismo, en cualquier situación. Eso es justo lo que necesito. Muy bien. Porque empezar una conversación no es cuestión de gramática, es cuestión de valentía. Y la valentía crece cuando sabes lo que dices. Pero antes de empezar, una cosa rápida. Hemos escrito nuestro primer libro. Trata de historias cortas de la vida diaria en España. Conversaciones entre personas reales en situaciones reales. Justo el tipo de español que aprendes hoy. Con tu compra apoyas mucho este podcast y nos ayudas a crear más contenido así. Muchas gracias por eso. El enlace está en los comentarios. Y ahora empezamos, porque hoy se trata de que des el primer paso, en español. ¿Tengo curiosidad? Perfecto, entonces vamos al primer capítulo. Bien, entonces empezamos ahora. Y empiezo con una pregunta importante. ¿Qué te impide iniciar una conversación? Tengo miedo de cometer errores. Pienso que el otro no me entiende o no entiendo la respuesta. Muy sincera. Y esos son los tres motivos más comunes. Cometer errores, no ser entendido, no entender la respuesta. Y ahora te digo algo importante. Los tres problemas tienen solución, no con un español perfecto, sino con estrategias sencillas. Suena bien. Empecemos con el primer problema, cometer errores. Imagina que alguien habla un poco tu lengua materna contigo. No perfecto, pero lo intenta. ¿Qué piensas de esa persona? Me parece genial. Incluso admiro eso. Exacto. Y así piensa la mayoría sobre ti cuando hablas español. No ven los errores, ven la valentía. Nunca lo había visto así. Y esa es la verdad. Los errores no son un problema, son una señal de que lo intentas. Y todos respetan eso. Vale, eso quita mucha presión. Bien. Ahora el segundo problema. No ser entendido. Y para eso hay una solución muy simple. ¿Cuál es la solución? Simplemente lo dices. Al principio dices, estoy aprendiendo español. Por favor, habla despacio. Estoy aprendiendo español. Por favor, habla despacio. Perfecto. Esa frase lo cambia todo. Fijas las expectativas. Das a la otra persona la información que necesita y te quitas presión. Eso es muy inteligente. Exacto. Y la mayoría reacciona entonces muy amable,
Hablan más despacio, te ayudan. Y ahora el tercer problema. No entiendes la respuesta. También hay una solución sencilla. ¿Cuál? Preguntas de nuevo. Dices, perdón, ¿puedes repetir eso? O no lo he entendido del todo. Perdón. ¿Puedes repetir eso? Muy bien. Eso no es señal de debilidad, es comunicación. Incluso los nativos preguntan. Es cierto, la verdad. Exacto. Nadie entiende todo a la primera, y preguntar demuestra que escuchas de verdad. Ahora hacemos un pequeño ejercicio. Hablamos todos en voz alta. Ti, estoy aprendiendo español. Por favor, habla despacio. Estoy aprendiendo español. Por favor, habla despacio. Ahora, perdón, ¿puedes repetir eso? Perdón. ¿Puedes repetir eso? Ahora, no lo he entendido del todo. No lo he entendido del todo. Muy bien. Estas son tus frases de seguridad. Si no sabes cómo seguir, tienes estas frases. Eso me da mucha seguridad. Exacto. Y la seguridad es el primer paso hacia más valentía. En el próximo capítulo veremos cómo empiezas de verdad. ¿Qué dices para abrir una conversación? Sí, eso es lo que he estado esperando. Entonces, sigamos. Bien, ahora vamos al núcleo de este episodio. ¿Cómo empiezas una conversación? ¿Qué dices lo primero? Sí, esa es la verdadera pregunta. A veces sé que podría hablar, pero no sé con qué empiezo. Y para eso hay una respuesta sencilla. Necesitas una entrada, una frase corta y simple que abra la conversación. Nada más. Entonces no planear toda la conversación. Exacto, solo la primera frase, lo demás se crea solo. Ahora te doy las entradas más importantes para distintas situaciones diarias. La primera y más fácil situación es el saludo. Te encuentras con alguien, un compañero, un vecino, alguien del curso. Simplemente dices, hola, ¿cómo estás? Es el clásico. Corto, amable, abierto. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. O un poco más informal. Hey, ¿todo bien contigo? Hey, ¿todo bien contigo? Perfecto. Suena natural y moderno. Ahora la segunda situación. Estás en algún lugar y quieres iniciar una charla, quizá esperando. En la parada, en la sala de espera, en el supermercado. En España muchas conversaciones empiezan hablando del tiempo. Suena tópico, pero es verdad. ¿De verdad? ¿Sobre el tiempo? Sí, dices, hace buen tiempo hoy, ¿verdad? O hace bastante frío ahora, ¿verdad? Hace buen tiempo hoy, ¿verdad? Muy bien. La pequeña palabra ¿verdad? Al final es importante. Invita a la otra persona a responder. Eso es listo. No es una pregunta real, pero abre la conversación. Exacto. Haces una afirmación y das a la otra persona la opción de reaccionar. Sin presión. Y ahora llega la tercera situación. Estás en el trabajo o en un curso. Quieres hablar con alguien que aún no conoces bien. Dices, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿O llevas mucho tiempo aquí? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Muy bien. Es una pregunta abierta. La otra persona puede responder mucho o poco. Le das libertad. Se siente menos intimidante que una pregunta directa. Exacto. Y otra pregunta muy útil para muchas situaciones. ¿Es tu primera vez aquí también? ¿Es tu primera vez aquí también? Perfecto. Funciona en eventos, en cursos, en grupos nuevos. Muestra que eres abierto y buscas contacto. Ahora otra situación que muchos expatriados conocen. Conoces a alguien y quieres saber más de la persona. Dices,
¿De dónde eres originalmente? ¿De dónde eres originalmente? Muy bien. La palabra originalmente suaviza la pregunta. Demuestra que sabes que la persona quizá lleva tiempo aquí. Es un buen matiz. Exacto. Y después puedes preguntar, ¿cuánto tiempo llevas ya aquí en España? ¿Cuánto tiempo llevas ya aquí en España? Perfecto. Son preguntas reales que abren conversaciones reales. Ahora haremos un ejercicio. Todos habláis en voz alta. Di, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ahora, hace buen tiempo hoy, ¿verdad? Hace buen tiempo hoy, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde eres originalmente? ¿De dónde eres originalmente? Muy bien, esas son tus frases de entrada. Simples, naturales y utilizables al instante. En el próximo capítulo veremos cómo mantener la conversación, porque empezarla es una cosa, mantenerla es otra. Sí, exacto. A veces logro la primera frase y luego se hace silencio. Eso es lo que resolveremos a continuación. Pausa corta. Entiendes el español muy bien, pero entender y hablar son dos mundos distintos. Creamos un sistema único de 30 días. Es para personas como tú que viven en España o quieren venir y todavía no hablan. Nada de gramática aburrida. Solo 15 minutos al día. Reserva tu plaza ahora y recibe un 30% de descuento. El enlace está en la descripción. Expatly, where speaking becomes living. Bien, ahora llegamos a un punto que bloquea a muchos estudiantes igual que el inicio. Mantener viva la conversación. Sí, digo algo. La otra persona responde y luego no sé qué decir después. Eso es un patrón muy típico. Y la razón es simple. Piensas en frases largas. Planificas párrafos enteros en tu cabeza. Y mientras planeas, se hace silencio. Exacto, pienso demasiado. Y eso cambia con una estrategia simple. Dejas de planear toda la charla y solo reaccionas a lo que se acaba de decir. O sea, frase por frase. Exacto. Escuchas, reaccionas, preguntas. Eso es todo. Y para eso hay algunas herramientas sencillas. La primera herramienta son frases de reacción, pequeñas frases que muestran que escuchas. Por ejemplo, ah, ¿de verdad? Eso es interesante. O eso lo conozco. O simplemente, sí, cierto. Ah, ¿de verdad? Muy bien. Estas frases son cortas, pero mantienen la charla viva. La otra persona se siente escuchada. Eso es importante. Si alguien no reacciona, se siente raro. Exacto. Y con estas pequeñas reacciones muestras que estás presente, que escuchas. Y eso motiva a la otra persona a seguir hablando. La segunda herramienta son preguntas de seguimiento. Escuchas algo y preguntas directamente sobre eso. Por ejemplo, alguien dice, trabajo como profesora. Tú dices, oh, eso es interesante. ¿Te gusta? Oh, eso es interesante. ¿Te gusta? Muy bien. O, ¿cuánto tiempo llevas haciendo eso? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso? Perfecto. Estas preguntas son sencillas, pero muestran interés real y dan a la otra persona espacio para contar. Entonces no tengo que decir mucho. Solo debo preguntar bien. Perfecto dicho. Exactamente eso. Buenas preguntas son más importantes que respuestas largas. Te doy más preguntas de seguimiento que siempre puedes usar. ¿Y cómo fue para ti? Es una pregunta muy abierta. Funciona en casi cualquier situación. ¿Y cómo fue para ti? Muy bien. O, ¿qué te llevó a eso? Es una pregunta sobre el por qué.
A la gente le encanta hablar de su motivación. ¿Qué te llevó a eso? Perfecto. Y otra pregunta muy simple. ¿Y tú? Solo esas dos palabras. ¿Y tú? Exacto. Cuentas algo sobre ti. Y luego dices, ¿y tú? La otra persona recibe la misma pregunta de vuelta. Eso es muy natural. Eso es realmente fácil. Sí. Y por eso funciona tan bien. Las cosas simples funcionan en la vida real mejor que las complicadas. Ahora haremos un pequeño diálogo. Yo empiezo la conversación. Hey, ¿tú también eres nuevo aquí en el curso? Sí, solo llevo unas semanas. ¿Y tú? Yo llevo un poco más. ¿Cómo te gusta hasta ahora? Muy bien. Todos son muy amables. ¿Y tú? ¿Te gusta el curso? Muy bien. Esto es una conversación real, corta, natural y viva. Veo que no tengo que decir tanto. Exacto. Una conversación no es un monólogo. Son dos personas que hablan por turnos. Tu tarea no es decirlo todo. Tu tarea es estar presente. Eso quita mucha presión. Exacto. Y cuando internalizas eso, hablar se vuelve mucho más fácil. En el próximo capítulo veremos situaciones especiales. ¿Qué haces cuando la charla se estanca? ¿Qué dices si quieres cambiar de tema? ¿Y cómo terminas una conversación de forma amable? Oh, terminar también es difícil. A veces no sé cómo parar. Entonces, sigamos adelante. Pausa breve. Si ahora escuchas y entiendes español, ya haces más que la mayoría. Y si quieres avanzar aún más, he escrito justo lo que necesitas. Es un libro lleno de historias que llevarán tu español al siguiente nivel. Enlace abajo en los comentarios. Bien. Ahora vemos tres situaciones concretas que aparecen mucho en una charla real. La conversación se estanca. Quieres cambiar de tema y quieres terminar la charla. Sí, conozco muy bien cuando se estanca. De repente hay silencio y no sé qué hacer. Y eso es incómodo, pero también es normal. Incluso entre nativos hay momentos de silencio. Eso me calma. En esos momentos hay frases sencillas que puedes usar para reactivar la charla. Por ejemplo, ¿puedo preguntarte algo? Es una solución muy elegante. Preguntas si puedes preguntar. Eso da a la otra persona control y abre un canal nuevo. ¿Puedo preguntarte algo? Muy bien. O cambias el tema directamente. Dices, por cierto, quería preguntarte algo. Por cierto, quería preguntarte algo. Perfecto. La palabra por cierto suena muy natural. Muestra que pasas de un tema a otro, sin que parezca raro. Suena realmente fluido. Exacto. Y otra opción cuando hay silencio. Compartes algo de tu vida, simple y corto. Por ejemplo, la semana pasada estuve por primera vez en Sevilla. Fue muy bonito. Eso abre automáticamente un tema nuevo. Exacto. Das a la otra persona nueva información y puede reaccionar o preguntar. Ahora la segunda situación. Quieres cambiar de tema porque el tema actual ya no te interesa o porque quieres preguntar algo concreto. Dices, a propósito, eso me recuerda a algo. A propósito, eso me recuerda a algo. Muy bien. O muy directo. ¿Puedo cambiar de tema un momento? ¿Puedo cambiar de tema un momento? Perfecto. Eso es muy directo, pero también muy sincero. A la mayoría le gusta la sinceridad. Y ahora la tercera situación. Terminar la conversación. De forma amable y natural. Sí, a veces me quedo parada y no sé cómo parar. Entonces no digo nada y vuelve el silencio. Eso le pasa a muchos, pero hay frases muy simples para eso. La más fácil es, ha sido un placer hablar contigo. Ha sido un placer hablar contigo. Muy bien.
Es amable, claro y cierra la charla. O tengo que seguir por desgracia, pero ha sido agradable. Tengo que seguir, por desgracia, pero ha sido agradable. Perfecto. La palabra por desgracia lo suaviza, muestra que disfrutaste la charla, pero que ahora debes irte. Suena muy natural. Y al final puedes decir, quizá nos veamos pronto, o hasta pronto. Hasta pronto. Exacto. Corto, amable y listo. Ahora haremos un ejercicio. Todos habláis en voz alta. Di, ¿puedo preguntarte algo? ¿Puedo preguntarte algo? Ahora. Por cierto, quería preguntarte algo. Por cierto, quería preguntarte algo. Ahora. Ha sido un placer hablar contigo. Ha sido un placer hablar contigo. Ahora. Tengo que seguir por desgracia. Pero ha sido agradable. Tengo que seguir, por desgracia, pero ha sido agradable. Muy bien, son frases reales para charlas reales. En el próximo capítulo veremos cómo empiezas charlas en distintos contextos. En el trabajo, con vecinos, en situaciones sociales. Porque el tono no siempre es igual. Sí, es cierto, con un jefe hablo distinto que con un amigo. Eso haremos a continuación. Bien, ahora llegamos a un punto importante. El contexto. Iniciar charlas no es igual en todas partes. El tono, las palabras y las preguntas dependen de dónde estés y con quién hables. Sí, eso es algo que a veces hago mal. Hablo a veces demasiado informal con alguien más formal. Y eso pasa, sobre todo cuando aprendes un idioma nuevo. Aprendes una versión del español y la usas en todas partes. Pero eso no siempre funciona. Exacto. Por eso ahora veremos 3 contextos: el trabajo, el vecindario y situaciones sociales con amigos o conocidos. Empecemos con el trabajo. En el trabajo el tono en España suele ser algo formal, sobre todo al principio. O sea, con usted en lugar de tú. Exacto. Y eso es importante. Si no estás seguro, empieza siempre con usted. La otra persona te dirá cuándo puedes usar tú. Un inicio típico en el trabajo es: buenos días. ¿Tiene un momento? Buenos días. ¿Tiene un momento? Muy bien. O, disculpe, ¿puedo preguntarle algo rápido? Disculpe, ¿puedo preguntarle algo rápido? Perfecto. Es cortés, directo y profesional. Y cuando conoces a alguien nuevo en el trabajo dices: hola, soy nuevo aquí. Me alegra conocerle. Hola, soy nueva aquí. Me alegra conocerle. Muy bien. Es una entrada clásica y muy buena. Ahora la segunda situación. Los vecinos. En España esto también es especial. La relación con los vecinos puede ser muy variada. Sí, he oído que en algunas zonas la gente casi no habla con sus vecinos. Eso es un tópico, pero tiene algo de verdad. A veces la gente necesita tiempo para abrirse. Entonces, no ser muy personal de inmediato. Exacto. Empieza simplemente. En el pasillo, en el buzón, en la puerta. Dices: buenos días, bonito día hoy, ¿verdad? Buenos días. Bonito día hoy, ¿verdad? Muy bien. Oh, hola. Somos vecinos, ¿verdad? Soy Patricia. Hola, somos vecinos, ¿verdad? Soy Patricia. Perfecto. Es amable, abierto y nada invasivo. Das tu nombre y das un pequeño paso. ¿Y si el vecino no es muy hablador? Entonces también está bien. Lo intentaste. La próxima vez será más fácil. Las charlas con vecinos crecen despacio. Y ahora la tercera situación. Contextos sociales, fiestas, grupos, eventos, cursos de idiomas. Aquí el tono es más relajado. Puedes usar tú. Puedes ser más personal. ¿Qué digo en un grupo donde no conozco a nadie? Te acercas a una persona y dices:
Casi no conozco a nadie aquí. ¿Es tu primera vez también? Casi no conozco a nadie aquí. ¿Es tu primera vez también? Muy bien. Es honesto y abierto. Muestras que también estás un poco inseguro. Y eso conecta a las personas. Me gusta. No suena forzado. Exacto. La autenticidad es el mejor abridor. La gente siente cuando alguien es real. Y una última frase para contextos sociales. Estoy aprendiendo español, pero lo intento. Tened paciencia conmigo. Estoy aprendiendo español, pero lo intento. Tened paciencia conmigo. Perfecto. Es valiente, sincero y desarma. La mayoría sonríe y te ayuda enseguida. Eso es muy bonito, porque muestra que no hace falta ser perfecto. Exacto. Y esa es la idea más importante de todo el episodio. No tienes que ser perfecto, solo tienes que empezar. Y un aviso más. En nuestro programa de aprendizaje trabajamos justo estos momentos. Cómo iniciar charlas reales, cómo reaccionar cuando se complica, cómo vivir el español de verdad. Si te interesa, mira los comentarios. Eso es justo lo que se necesita para hablar de verdad. Exacto. Ahora llegamos al cierre. Estoy lista. Perfecto. Entonces vamos al final. Bien, hemos llegado al final de este episodio. Hoy hubo mucho contenido. Resumamos todo una vez más. Sí, ahora me siento mucho más valiente. Creo que la próxima vez podré iniciar de verdad una conversación. Exactamente, ese es el objetivo. No un español perfecto, sino dar el primer paso. Vamos a resumir. En la primera parte hablamos de los 3 mayores obstáculos: cometer errores, no ser entendido y no entender la respuesta. Y vimos que los 3 problemas tienen solución, con frases simples como: estoy aprendiendo español. Por favor, habla despacio. O, perdón, ¿puedes repetir eso? Estas frases son mi seguridad. Exacto. Después aprendimos las frases de entrada más importantes para diferentes situaciones. Hola, ¿cómo estás? Hace buen tiempo hoy, ¿verdad? ¿De dónde eres originalmente? ¿Es tu primera vez aquí también? Frases simples que abren charlas reales. Perfecto. Luego aprendimos cómo mantener viva la conversación, con reacciones como: ah, ¿de verdad? Eso es interesante. Y con preguntas de seguimiento como: ¿cómo fue para ti? ¿Qué te llevó a eso? ¿Y tú? No necesito decir mucho, solo preguntar bien. Exacto. Después practicamos 3 momentos difíciles: el silencio, el cambio de tema y el cierre, con frases como: ¿puedo preguntarte algo? Por cierto, quería preguntarte algo. Y ha sido un placer hablar contigo. Estas frases hacen la charla mucho más fluida. Exacto. Al final vimos que el contexto importa. En el trabajo, con vecinos y en situaciones sociales hablas diferente, pero lo más importante siempre es igual. Empiezas tú. Tú simplemente empiezas. Perfecto. Y ahora viene tu tarea, para ti y para todos los que escuchan. Vale, estoy lista. Elige esta semana una situación. Una situación real en la que puedas iniciar una charla en español, con un vecino, con un compañero, con alguien en la compra, con alguien en la parada. Y luego hazlo, solo una frase, solo una entrada. Solo una frase. Puedo hacerlo. Exacto. Después escríbenos en los comentarios. ¿Cuál fue la situación? ¿Qué dijiste? ¿Y qué pasó? Eso es emocionante. Tengo curiosidad por lo que vivan los demás. Exacto. Porque aprender no ocurre solo aquí en el podcast, sucede en momentos reales, en charlas reales. Y si de verdad quieres hablar español, si no quieres solo frases sueltas, sino comunicar con fluidez, entonces
Mira nuestro programa de aprendizaje. Allí trabajamos justo estos momentos. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo sigues? ¿Cómo te expresas de verdad? El enlace está en los comentarios. Ese es el siguiente paso. Exacto. Gracias por estar hoy con nosotros. Recuerda, las charlas no esperan el momento perfecto. Tú creas el momento con la primera frase. Gracias, Pablo. Hoy fue muy motivador. Con gusto, nos escuchamos la próxima vez. Hasta la próxima. Hasta luego. Lo hiciste muy bien. Ahora, el siguiente paso es hablar con confianza. Asegura tu plaza en nuestro curso de 30 días y recibe un 30% de descuento. Enlace en la descripción. Hasta la próxima.